por esa invitación a participar con todos ustedes sobre los avances que hemos logrado en este trabajo de investigación que ya cubre más de 12 años. Entonces quiero invitarlos que si en el transcurso de la charla existen algunas preguntas, algunas dudas, por favor las escriban y las compartan internamente por el chat con el objeto de que al finalizar la presentación podamos organizar las preguntas en bloques y tratar de ofrecer respuesta en lo posible a todos. Bien, este trabajo que les comparto surge de la necesidad de aportar elementos didácticos y metodológicos enfocados en la educación superior, dado que es un campo poco trabajado y la mayoría de la literatura que existe está centrada en educación básica, primaria, secundaria y algo en medio. Este es un trabajo de investigación centrado en la línea del pensamiento matemático avanzado y el análisis matemático, que tiene sus orígenes en el año 2012, como lo comenté, donde nos propusimos conocer la complejidad epistémica de objetos matemáticos propios del cálculo infinitesimal, desde una historiografía que hicimos a las funciones, a los límites, a las derivadas y a las integrales. De ello encontramos que donde menos trabajo había eran las integrales. Por ello se optó por centrar nuestra atención de investigación en hacer una historiografía que permitiera conocer la complejidad epistémica de la integral como objeto matemático. En esta presentación que hoy les comparto, comunico una parte de esos resultados encontrados, ya que al identificar la complejidad epistémica de la integral, propusimos una articulación de esos significados, compartimos a 3 profesores que enseñan cálculo integral a nivel universitario estas configuraciones, con el objeto de determinar si en su práctica docente podrían ellos crear algún tipo de articulación, tratar de proponerla y en caso de hacerla, cómo la establecían. De este trabajo que hoy les comparto, han salido de la investigación, salieron 3 documentos. Uno que salió publicado en 2021, en octubre, sobre la complejidad epistémica de la integral, donde emergen 3 configuraciones epistémicas globales. Un segundo trabajo fue publicado en diciembre del 2021 también, donde hacemos una epistemología de la integral como fundamento del cálculo integral. Y un tercer documento que es el que les comparto hoy, que es la propuesta de articulación de esos significados en miras de revisar si los estudiantes alcanzan un grado de apropiación mayor de esos conceptos que se les enseñan en cálculo integral. A lo largo de la presentación iré mostrando algunos avances y algunos elementos al detalle de lo que se está comentando aquí en la diapositiva. Teóricamente utilizamos algunas herramientas del enfoque ontosemiótico de la cognición matemática EOS de ahora en adelante. Bien. Revisamos cuidadosamente la literatura existente en educación matemática, donde establecimos una reconstrucción histórico-epistemológica para la integral. Encontramos 3 propuestas de construcción que fueron el punto de partida de esta investigación. Dicha información nos permitió identificar rupturas epistemológicas en la construcción evolutiva del concepto que no habían sido consideradas en los trabajos encontrados, dado que se centraron únicamente en la integral definida. Al indagar cuáles fueron las causas de esas rupturas epistemológicas, la información recogida nos permitió clasificar las fuentes consultadas como terciarias, aquellas que ya habían hecho un trabajo de clasificación de la integral. Al encontrar las rupturas fue necesario acudir a fuentes secundarias y primarias de información. Aquí les recomiendo ver la bibliografía citada al final de la presentación, donde se colocan estas fuentes que fueron consultadas. Entre esa bibliografía primaria tenemos el trabajo de Lebesgue, la tesis doctoral de Lebesgue, y los aportes que hizo Descartes, los trabajos de Euler, de Fourier, de varios matemáticos que nos tocó barrer, hacer como una historiografía detallada para tratar de identificar cómo se dieron y por qué se dieron esas rupturas epistemológicas. La sistematización de esa información nos permitió comprender que el significado había de entenderse desde la aplicación de la tríada de configuraciones epistémicas puntual, intermedia y global, ejecutadas en el proceso de construcción del concepto, o sea, la evolución histórica, y desde el proceso de instrucción que hace el docente. Elementos que nos permitieron identificar la complejidad epistémica de la integral desde la emergencia de 3 configuraciones epistémicas globales que fueron socializadas con los profesores que les mencioné anteriormente y que fueron publicadas en 2021, con el ánimo que las conocieran y en lo posible buscaran articularlas en sus clases. La idea de que ellos las articularan
Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, fue con el ánimo que los profesores dieran una progresiva importancia al desarrollo de los procesos fundamentales de la actividad matemática y que son propios del pensamiento matemático avanzado, como abstraer, analizar, categorizar, conjeturar, representar, conceptualizar, inducir, visualizar, definir, demostrar, formalizar, generalizar y sintetizar, y que permiten al estudiante alcanzar un significado global del objeto que le enseñamos y por ende desarrollo de competencias. Teóricamente, utilizamos algunas herramientas de LEOS que nos proponen que para analizar un texto matemático y generar la actividad matemática es necesario como mínimo contemplar los 6 elementos que vemos en pantalla: las notaciones, representaciones, situaciones, problema, definiciones, proposiciones y argumentos. Estos 6 tipos de elementos se articulan formando configuraciones epistémicas que se pueden entender como una herramienta útil para describir la complejidad de los objetos matemáticos y de las prácticas de las cuales emergen. Otra herramienta que utilizamos fue la dualidad unitario-sistémica, que permite reformular la visión del objeto en un contexto intramatemático, donde lo que hay es un sistema complejo de prácticas que permiten resolver problemas, es cierto, en las que ese objeto matemático no aparece directamente, pero lo que sí aparece son representaciones, diferentes definiciones, proposiciones, teoremas, propiedades, procedimientos, técnicas y argumentos que se aplican. Esta dualidad unitario-sistémica permite identificar que cada configuración epistémica global identificada puede ser descompuesta en subconfiguraciones intermedias y posteriormente estas mismas pueden ser descompuestas en puntuales. Entonces, en ese orden de ideas, la configuración epistémica global representa cada situación, problema matemática que se considere. Este a su vez puede ser entendido como una red de objetos institucionales que se ponen en juego para solucionar esa actividad, considerando todas las posibles relaciones que puedan ser establecidas entre dichos elementos. A su vez, ese problema globalmente identificado puede ser descompuesto en subproblemas intermedios, lo que implica nuevos procedimientos, uso de propiedades, argumentos, conceptos y lenguajes, generando así subconfiguraciones intermedias que conforman la configuración epistémica global. Y bien, en ese orden de ideas, afinando la lupa que nos provee Leos, cada uno de esos subproblemas puede ser descompuesto en un problema puntual, en diferentes problemas puntuales que dan origen a la configuración epistémica puntual. Esta herramienta nos permite poder mirar la complejidad epistémica que emerge en un objeto matemático que muchas veces no considerábamos o no sabíamos que existía tal complejidad. Otra herramienta que utilizamos fue el criterio de idoneidad de una trayectoria didáctica de enseñanza por un objeto matemática, entendido como el conjunto de prácticas implementadas de tal manera que ese conjunto que el profesor utiliza sea lo más representativo posible del sistema de prácticas, dado que estas son las que permiten al estudiante alcanzar un significado global del objeto. Y aquí la práctica docente nos ha permitido evidenciar en muchos estudiantes que a pesar de conocer los algoritmos, los relacionan con un objeto matemático, pero no alcanzan significado de ese objeto. Lo conocen, pero no le dan el significado. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué? La práctica docente una vez más nos permite evidenciar ausencia de sentido de lo que hacen matemáticamente. Muchas de esas actividades matemáticas enseñadas en la universidad para los chicos quedan sin sentido y por ende no le dan significado. No pueden darle un significado a eso que aprenden, no lo relacionan con la cotidianidad y consecuencia, pues no son competentes matemáticamente. De ahí la necesidad de que quienes impartimos clases, es decir, los profesores, conozcamos que los objetos matemáticos tienen intrínsecamente una complejidad histórico-epistemológica que los conforma. De ahí que para algunos sea complejo enseñar matemáticas y para otros sea complejo o difícil aprender matemáticas. Lo más sencillo sería seguir el paradigma formal mecanicista que no se preocupa de estos detalles sino solo de transmitir. Metodológicamente, hicimos un estudio de caso de tipo descriptivo donde analizamos el trabajo de 3 profesores que nomenclamos P1, P2, P3 y que enseñan cálculo integral a 3 grupos de estudiantes universitarios. Para identificar los significados, los consideramos 2 aspectos. Uno, la malla curricular, donde revisamos el significado referencial para la integral plasmado en el currículo, soportado en los libros de texto guía, y el significado pretendido
entendido como ese proceso de análisis e interpretación de lo establecido en el programa de estudio y en los textos guías. Para mirar los significados de los profesores, estos autores de Leo nos proponen perdón, tres tipos de significados que deberíamos considerar. El significado global, entendido como la totalidad del sistema de prácticas que manifiesta potencialmente el sujeto y que son relativas al objeto matemático que enseña. El declarado, que son las prácticas efectivamente expresadas, incluyendo las pruebas de evaluación que propone, tanto las que son correctas como las que son incorrectas desde el punto de vista institucional. Aquí hablamos de las que son correctas y las que no son correctas porque observamos en el que hubo una situación donde el profesor inventa una situación problema, pero le quedó mal planteada. Y sin embargo, pues eso hace parte del significado declarado, dado que cuando creó la situación hubo algunos vacíos que solo logró entender cuando desarrollaba la práctica. Para identificar estos tres significados en los profesores, realizamos una entrevista semiestructurada para tratar de identificar el significado global que poseían. Se observaron y grabaron las sesiones de clase que luego fueron transcritas en unidades de análisis para tratar de identificar el significado declarado y el logrado. Esta metodología nos permitió desarrollar tres categorías de análisis, sin descuidar el entorno local y global como aspecto cultural y social en el que se proponían, los usos que le dieron la integral y el lenguaje que se empleó al momento de enseñarlas. Estas categorías que miramos fueron las relaciones entre la integral como objeto matemático, la función integral como objeto enseñar y la función integral como objeto enseñar. Aquí mostramos una síntesis de la rejilla utilizada para identificar la estructura curricular propuesta y soportada en los libros de texto. La distribución curricular que observamos en esta parte de la pantalla nos permite mirar en primero o segundo semestre los prerequisitos, precálculo, matemáticas básicas, cálculo diferencial, para que en tercer semestre podamos encontrar ya el cálculo integral. En dos de las tres facultades observamos que las aplicaciones se daban en cuarto semestre. Este tipo de trabajo lo hicimos mirando también en los libros de texto para identificar qué tipo de situaciones proponía cada libro. El análisis se hizo considerando los 6 elementos contemplados en el marco teórico, las notaciones, representaciones, lenguajes, etcétera, que propusieron o que el libro tiene propuesto, con el ánimo de identificar si existía algún tipo de construcción de configuración epistémica. De esta rejilla 1, obtuvimos un modelo global curricular institucional que nos permitió identificar el significado global de referencia para la integral, articulando lo propuesto en la malla curricular, los textos soporte para la línea de los cálculos. De ello, ¿qué pudimos inferir? Elementos positivos, solamente voy a nombrar algunos. El significado global de referencia para la integral pretendido está relacionado con la integral como un proceso de acumulación, es decir, algo sistémico, compuesto por integrales indefinidas, definidas e impropias, que son puntuales. El currículo y los libros de texto enfatizan variedad de situaciones problema de carácter tanto intra como extramatemático, extendiéndose a otras ciencias, donde se puede identificar fácilmente la transición de una configuración epistémica puntual a una intermedia y de allí construir la global. Como elementos negativos de esta estructura que encontramos, solamente voy a mostrar dos. No se evidencia cuál es el uso que se da a cada uno de estos tipos de integral, ni qué tipo de lenguaje se emplea para formalizar cada una. No se evidenció cómo se transfiere de una de ellas a la otra a través de quizá una configuración epistémica intermedia que le permita al estudiante mirar esa integral como un ente matemático desde la dualidad unitario sistémico. Es decir, no se concibe que la articulación entre estos es lo que genere ese significado global de referencia. Aquí se percibe desarticulación de significados. Tal es el caso de las integrales impropias que tengo aquí resaltadas en amarillo, que no fueron mostradas como una extensión de las definidas, sino que se mostraron como un ente independiente cuando se dieron las aplicaciones al final ya del curso. Bien, en esta rejilla 2 la utilizamos para triangular la información relacionada con los significados de los profesores. En esta primera parte, observamos una síntesis de los significados pretendidos por los tres profesores luego de la entrevista semiestructurada que se les aplicó. En la parte inferior y en la parte derecha de la pantalla se muestra una síntesis de los significados declarado y logrado en las sesiones de clase. ¿Qué encontramos de estas rejillas? Los resultados los vamos a mostrar en dos aspectos. Uno,
En los profesores P1 y P3, observamos una preocupación por articular el significado puntual de la integral como operador matemático, que está propuesto en la configuración epistémica global 1 del documento publicado en 2021, dado que llevan a sus estudiantes a identificar los procesos de abstracción, representación, visualización y generalización de las situaciones propuestas. De ahí que ese significado intermedio, como herramienta capaz de solucionar problemas relacionados con el cálculo de áreas que está propuesto en la configuración epistémica 2, aquí se hace evidente. Para estos estudiantes fue clara la transición de la integral como operador a la función integral como herramienta. Es un aspecto que se resalta muy positivo en el trabajo de estos dos docentes. Ellos utilizan un lenguaje geométrico para construir y visualizar la integral definida. Esa articulación la logran con el uso de un lenguaje analítico, lógico, descriptivo, con procesos aritméticos y geométricos que los llevan a encontrar resultados numéricos vía teorema fundamental del cálculo y ayudados de algunos apples de GeoGebra. En P1 se observa articulación de significados puntuales y algunos intermedios. Esto se dio cuando él abordó situaciones de carácter intramatemático claramente definidos. Ejemplo, cuando construyó la integral definida, diferenciando de cuando construyó o formalizó la indefinida desde el tipo de resultados que provoca. Este profesor hacía énfasis en que el resultado de una integral definida era un número, mientras que la indefinida era una familia de funciones. También se dio esta articulación cuando le enseñó los métodos de integración, pero consideramos que para estos chicos hubiera sido más enriquecedor si el profesor P1 hubiera abordado situaciones de carácter extramatemático que le permitieran potenciar esos procesos de formalización, generalización y conceptualización de estos significados puntuales e intermedios que él alcanzó y que estaban en sintonía con el significado pretendido en la estructura curricular. A pesar que el currículo y los libros de texto privilegian un uso del lenguaje técnico matemático institucionalizado, equivalente a una transición de una configuración epistémica puntual a la intermedia y llegar a la global, aquí los tres profesores observados usan un lenguaje en términos matemáticos no reconocidos institucionalmente. Por ejemplo, el que está sumando pasa a restar, que sería el equivalente a la propiedad expuesta ahí en la pantalla, o expresiones como el de arriba para referirse al numerador, o el de abajo para referirse al denominador, o algo que nos llamó mucho la atención al equipo de investigación fue que los tres profesores decían Euler a la X para referirse a la función f de x e a la x. De hecho, algunos estudiantes buscaron en Google Euler a la X y les salió la extensión de la expresión de Euler para números complejos. O sea, ahí quedaban totalmente perdidos estos chicos. El segundo elemento en que mostramos estos resultados fue el profesor P2. En él se observó un descuido de la vigilancia epistemológica del saber que enseña. Además de usar términos como los referidos anteriormente, cuando él presentaba significados puntuales para la integral, es decir, como operador, utilizó términos coloquiales para referirse a definiciones y propiedades que validaban su actuar, pero que nunca fueron identificadas, ni justificados, ni argumentados. Es decir, el estudiante aquí quedaba sin saber por qué o de dónde el profesor utilizaba esos elementos. Tal es el caso cuando él construyó la integral definida usando el teorema fundamental del cálculo, que sería una configuración epistémica intermedia, planteó que, abro comillas, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo le permite inferir que la coma puesta aquí en el paréntesis que estoy señalando elimina la integral. Hechos que permiten inferir la presencia de obstáculos de tipo epistémico y didáctico que no fueron contemplados ni superados durante el desarrollo de las clases. Estos estudiantes del profesor P2 únicamente lograron identificar la integral desde el registro escrito. Sabían si era definida o indefinida por el registro escrito, pero nunca desde una situación en contexto. Al triangular las dos rejillas que les compartí, ¿qué pudimos identificar? Resaltamos en los profesores P1, P3, que se observa preocupación por articular el significado puntual de la integral como operador matemático, con un significado intermedio, como herramienta capaz de solucionar problemas relacionados con el cálculo de áreas. Se hizo evidente para estos estudiantes desde la transición de la integral como operador a la función integral como herramienta. Se resalta el uso del lenguaje geométrico para construir, visualizar, inducir, definir y conceptualizar la integral definida, pero lastimosamente esto no se dio cuando se definieron las integrales impropias. Estos dos profesores P1 y P3
integran significados puntuales de la integral como operador, como función, como integral definida, con los métodos para calcular integrales, desde un análisis de tipo de situación propuesta y no solamente por el registro escrito. Estos elementos fortalecen los procesos de abstraer, analizar, categorizar, diferenciar y formalizar las dos partes del teorema fundamental del cálculo, pero reitero, también fueron ausentes al momento de enseñar las integrales impropias. Aquí nos asaltó una duda, y es que quizá por los diálogos que se mantenían con los profesores durante el transcurso de la investigación, muchos de ellos preocupados por cubrir el programa manifestaban no tener el tiempo suficiente en la clase para hacer una explicación minuciosa y detallada de algunos aspectos que le hubieran podido permitir crear unas clases de pronto mucho más didáctico-metodológicas. En general, lo que se observó fue privilegio a situaciones, problemas intermedias, algunas relacionadas con las ciencias, como la física, muy escasas con la matemática financiera, pero fueron muy puntuales, situaciones muy específicas, muy puntuales, donde realmente eran casi que ejercicios, no situaciones en contexto. En cambio, sí privilegió fortalecer situaciones problema de corte intramatemático, como ejercicios específicos donde debía calcular una determinada integral y encontrar un resultado. Aquí se observa un trabajo de corte netamente mecánico operativo, donde se fortalece el paradigma formal mecanicista que tanto se cuestiona hoy día. En los tres procesos de instrucción observados, no se percibe una trayectoria que se acerque a un significado global para la integral como un ente matemático dual, unitario y sistémico. Aquí reitero, se privilegia el paradigma formal mecanicista. Estos chicos recuerdan la integral como un conjunto de reglas desarticuladas, que serían configuraciones epistémicas puntuales. La mayoría no alcanzó a identificar por qué el cálculo de áreas y volúmenes trae consigo el cálculo de una primitiva, que sería el equivalente a la transición a una configuración epistémica intermedia. Y por ende, pues no se percibe el cálculo integral como una herramienta útil para modelar situaciones, problemas de la vida cotidiana, que podría ser la transición a una configuración epistémica global. De esta parte resalto la importancia que los profesores en ejercicio conozcamos que los objetos matemáticos tienen intrínsecamente una complejidad epistémica en su construcción, evolución y formalización del concepto, que la mayoría de las veces es la causa, el desconocimiento de estos detalles es la causa muchas veces de los errores, dificultades, obstáculos y conflictos que muchas veces transmitimos a los estudiantes cuando no conocemos dicha complejidad. Aquí se hace necesario el cambio de los paradigmas enseño como me enseñaron o el paradigma formal mecanicista. Este trabajo que nosotros adelantamos, también les comparto que lo pudimos extender a otros elementos matemáticos donde tratamos de buscar la complejidad epistémica, no solamente dentro del cálculo infinitesimal. Estamos realizando otros, de hecho ya tenemos unas construcciones bien adelantadas, donde miramos varios significados para la suma, ya llevamos alrededor de 16, la sumita, la cruz que colocamos, también para la división, las fracciones, es decir, esta estrategia que nosotros utilizamos con las integrales puede ser extendida a varios, multiplicidad, puedo yo decir, de objetos matemáticos que nos permitan identificar cuál es su complejidad epistémica y por qué a veces es tan difícil tratar de enseñarlos y tratar de que el estudiante los alcance, los comprenda. Regularmente esto se da porque en la mayoría de las situaciones desconocemos dicha complejidad y eso genera ese tipo de dificultades de nuestros estudiantes. Entonces, les agradezco por la invitación, el habernos escuchado, las dudas les agradezco si las pueden compartir vía chat para que nosotros podamos darle alguna posible respuesta y qué bueno que podamos compartir y conocer todo esto que nos apasiona a nosotros, que es el saber matemático. Muchas gracias. Aquí la bibliografía. Los otros dos textos que se publicaron están relacionados aquí, fruto de esta investigación. Perfecto, profesor Enrique, muchas gracias por esta charla, que como usted lo dice, la investigación, algunas conclusiones también que han extraído pues, de este trabajo no son específicas, digamos, para el cálculo integral, para este tema específico, sino que
nos genera también espacios de reflexión muy valiosos para la educación matemática en general, desde la educación básica hasta la educación universitaria. Entonces, muchas gracias por eso. Ya en este momento aparecen unas preguntas. La primera, Marco Antonio nos pregunta, ¿cómo ve esa configuración epistémica en el abordaje didáctico, en su experiencia, en el trabajo con conceptos de límite, derivadas, integrales? Fundamental. Lo primero que todo, hay que entrar a, lo que yo veo es clave, reconocer que la evolución de la derivada, del concepto de límite, del concepto de función, no surge como una situación que emerge de un hecho como tal, sino a través de buscar soluciones a diferentes problemas en diferentes situaciones, en diferentes contextos, con cantidad de carreteras sin salida, donde esas dificultades son las que hacen que se creen esas rupturas epistemológicas. De ahí que el docente conozca esa complejidad epistémica que conforma ese objeto, y repito que está intrínsecamente ligada a la evolución del mismo concepto, es clave, porque el no conocerla pues me va a impedir hacer una clase didáctico-metodológica donde yo puedo utilizar elementos con significado para el estudiante y que trate él de captar esa idea del concepto formal matemático de límite o de función que estoy tratando de transmitirle. Ahí es donde yo hago énfasis en que si el estudiante no le encuentra sentido a lo que se le enseña, no le da significado y ahí no es competente matemáticamente. Entonces, muchas veces, yo por eso hablo del paradigma formal mecanicista, que hay que cambiarlo, porque algunos de los profesores que miramos en la investigación decía, es que yo enseño como me enseñaron. Y obviamente nosotros, ustedes y yo, que ya somos mayores, fuimos formados con ese paradigma formal mecanicista donde teníamos que aprender el teorema, la demostración y en fin, pero muchas veces sin un significado de para qué sirve eso, cómo lo utilizo, cómo puedo yo modelar esto a una situación cotidiana. Luego, conocer esa complejidad es fundamental, es un trabajo, repito, que no está muy adelantado. Casi que la mayoría de trabajo en matemática avanzada es mínimo, es mínimo. Entonces, importantísimo que los interesados se puedan, y como le digo yo, como interesar en estos temas para poder profundizarlos. No le escucho, Paola, tiene el micrófono cerrado. Perdón, sí, me surge otra pregunta, si tal vez, pues por lo observado en la investigación o también por lo vivido en la propia práctica, si ese paradigma mecanicista tradicional venga por decisión del profesor, que es una de las observaciones, o si es algo que viene de alguna manera desde lineamientos de las instituciones, digamos para los programas específicamente, que venga ese enfoque, esto lo debemos abordar así, no nos debemos salir de esto. O sea, hay también como esas restricciones institucionales. Claro que sí, Paola, y dio en un punto clave porque cuando nosotros terminamos esta investigación propusimos, luego que se hizo esta articulación, propusimos un ajuste a la estructura curricular de la malla de la facultad, de una de las tres facultades. Y luego hicimos un piloto entre tres grupos donde se les hizo el cambio en esa malla curricular con uno que se dejó como estaba. Y evidente, los cambios fueron sustanciales. El sistema nuestro está estructurado con unos temas que deben cumplirse en unos tiempos, un programa que debe parcelarse en esas 16 semanas del semestre y que debe darse con esas características. Y los libros de texto también están enfocados en esa misma estructura, con una estructura formal mecanicista donde tratar de salirse de ahí es complejo. Es complejo, ¿por qué? Porque es que tratar de hacer una construcción, voy a poner un ejemplo, yo voy a enseñar las integrales definidas y luego quiero mostrarlas impropias como una extensión de estas primeras. Eso implica que yo tenga que conocer primero que son una secuencia de la otra, que uno es el resultado de mirar un intervalo acotado parcialmente o no acotado que genera las integrales impropias, mirar si el intervalo está acotado en sus extremos pero tiene alguna discontinuidad intermedia. ¿Y qué observábamos nosotros? Observábamos con sorpresa que algunos chicos cometían errores y los profesores no lo... Voy a poner un ejemplo. La integral de 1 sobre x entre menos 1 y 1. Y los chicos decían, definida. Y los profesores, listo. Pero muy pocos, es decir, fue bien complejo
2 profesores sí lo lograron, identificar que uno, esa función tenía una discontinuidad en el intervalo y que eso generaba unas nuevas situaciones. Entonces, llevar al chico a mirar con este ejemplo tan sencillito, eso quita tiempo. Y ese tipo de clases tan estructuradas como las tenemos fortalecen ese paradigma formal mecanicista. Desafortunadamente sí es parte del sistema y creo que eso está llamado a que sea renovado. Muchas gracias. Sí, con estas respuestas a las dos últimas preguntas, creo que abordamos esta inquietud de Carlos Mauricio de por qué se enseñan integrales derivadas en la mayoría de los casos desde un punto de vista no didáctico o enfocado pues en la resolución de problemas, digamos, en un contexto matemático únicamente. Entonces creo que abordamos esas dos cuestiones, pero entonces surge, ¿qué reto hay para este profesor que se enfrenta a eh, concebir, diseñar ese currículo que va finalmente a implementar? ¿Qué reto hay para él o qué reto habría desde la formación de profesores para que este profesor cuente con el conocimiento que requiere como para salir de ese paradigma mecanicista? 2 cosas, Paula. La primera, pues es mucho más fácil enseñar derivadas e integrales desde un problema que ya esté prácticamente estructurado, que tomar una situación cotidiana y modelarla, donde yo tenga que mirar qué tipo de derivada, qué tipo de integral, qué método voy a utilizar para poder desarrollarlo. Eso es más complejo. Entonces es mucho más fácil hacerlo desde esos problemas típicos que colocan los libros de texto guía, porque es el mecanismo, ¿cómo se llama? El proceso, el paradigma, mecanismo formal, es mucho más sencillo. Obviamente eso es más rápido, es más pronto. Y la segunda, la autonomía del docente, Paola, es clave. Es clave que el profesor, yo pienso que todos los que estudiamos matemáticas, o yo no sé, pero yo soy un apasionado de este tema, me emociona hablar de matemáticas, me emociona cuando estoy haciendo mis clases, me emociona ver cómo los chicos hacen tantas cosas, porque es que hay momentos en los que yo creo que sabía el tema y viendo cuando los chicos me hacen preguntas, digo, caramba, mira que esto yo no lo había pensado, esta parte no la había imaginado, y qué tal si le hacemos por aquí, qué tal si lo otro, pero repito, aquí juega un papel fundamental la autonomía del docente y el manejo claro de los temas que el profesor va a enseñar. Es que desafortunadamente hemos visto muchísimos profesores que están enseñando, pero que no están formados para enseñar. Entonces, ¿qué hacen? Transcriben o tratan de repetir el libro y obviamente la cantidad de obstáculos y problemas que generan los chicos es enorme, porque generan más matematofobia de la que ya existe, y más en las matemáticas superiores, donde se cree que el que más repita la demostración al pie de la letra es el más pilo, y a veces no hay ni siquiera certificado de ello. Por ello creo que la autonomía del docente, para poder modelar sus clases y tratar de ajustar ese programa a esos tiempos establecidos, pero desde un punto de vista didáctico distinto al formal que nosotros hemos utilizado. Pienso yo que es lo que la experiencia me ha mostrado. Y en el sentido de reflexionar sobre en qué fenómenos tiene sentido, cómo flexibilizo esto o cómo pienso en esa metodología, ¿sí? Para contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Hay una pregunta y es, ¿debo pensar, por ejemplo, en qué métodos de integración son los que deben enseñarse o cómo manejar ese tipo de inquietudes que surgen, pues, sobre todo en la educación superior? Ahora me hace acordar de algo que le comentaba yo a alguien en alguna fecha. Estando nosotros en la universidad publicando estos resultados, había una decana presente, ojo con lo que les voy a comentar, en la exposición, porque una de los cursos era de su facultad, y ella dijo, mire dónde yo voy, ojo con esto, yo soy la decana, o sea, como, miren el cargo que tengo, y yo nunca he utilizado una derivada, una integral, yo no sé para qué se enseña eso. Entonces, obviamente nosotros con mucho respeto le dijimos, doctora, qué pena. Lo que pasa es que cuando uno aprende a derivar, a integrar, a calcular límites, lo que estamos es formando al muchacho en esos procesos de abstracción, de formalización, que yo mencionaba anteriormente, que son propios del pensamiento matemático avanzado, que le van a permitir al muchacho construir, entender, modelar situaciones cotidianas desde situaciones matemáticas conocidas. Entonces, ante este caso de que cuáles son los métodos de integración que se deben enseñar, pues el estudiante debe conocer que existen por lo menos.
Lo que pasa es que si el estudiante de administración, ¿para qué me desgasto yo enseñándole método de integración trigonométrica cuando él nunca los va a utilizar? Aquí es clave por eso, mientras que si él es ingeniero, obvio que los debe saber, tiene que saberlos. Pero si el estudiante de administración, él debe saber que existen unos métodos de integración trigonométrica que pueden calcularse con software que ya hoy existe hasta online, que le van a permitir calcularlos, pero el chico debe saber que esos existen. Yo pienso que como mínimo deben aprender la sustitución, integración por partes, deben aprender las fracciones parciales. Y ojo en esta parte porque es que cuando yo escuché a un profesor hablando de fracciones parciales, no consideraba los 4 casos, sino que pensaba, solamente mostró uno de los tales. Y mirando los libros de texto que hoy relacioné aquí en la bibliografía, nosotros encontramos que, y ojo con esto, en uno de esos libros hablaba de fracciones parciales donde el grado del numerador es menor al del denominador y colocó en la sección de ejercicios, que eso fue algo que nosotros mandamos desde la universidad, mandamos una carta a esa editorial porque había un ejercicio propuesto donde el estudiante debía mirar un factor, un factor irreducible, o sea, un caso que no explicaba en el texto, pero que sí había un ejercicio propuesto para solucionar por ese método. Entonces uno dice, ¿quién revisó esto? ¿Por qué se les pasó eso? Bueno, somos humanos, pudo haberse pasado ese detalle, pero fatal que una editorial publique un texto con situaciones como esas, donde los revisores no están allí. Entonces yo pienso que aquí no se trata tanto de que el estudiante aprenda, es más que él conozca, le dé sentido, significado, que muchas veces hoy en día el estudiante dice, bueno, a mí como que me cuesta aprender a hacer fracciones parciales, factor irreducible, entonces toma el software y la evalúa, pero se defiende porque sabe que existe. Pero si nunca le decimos a él que existe, pues el estudiante nunca va a saber qué va a hacer y no va a ser competente matemáticamente. Entonces yo pienso que qué métodos se enseñarían depende el tipo de carrera que el estudiante esté haciendo. Ahora, no es lo mismo enseñar matemáticas a un ingeniero, a una persona de administración, que a un matemático. Son 3 diferentísimos. Luego, la preparación del docente para poder enseñar en cada una de estas disciplinas, pues tiene que ser muy amplia, muy, eh, como le digo yo, muy profunda, que le permita con esa autonomía crear unas clases lo más metodológicas posibles. ¿No? Ujú. Bueno, ya para ir cerrando, hay una pregunta que estaba pendiente, la quería dejar ya como para ese cierre. Nace Laura Juliana y es, ¿qué condiciones se deben seguir para suscitar situaciones de naturaleza global, intermedia y puntual? Y es clave las qué condiciones se deben seguir, pregunta la profe, me imagino que es una profesora. Primero, la profesora o el profesor debe entender el contexto en el que está enseñando y tomar situaciones de los chicos como algo global, como algo que yo puedo ir desglosando. Cuando yo tomo una situación de la vida cotidiana del estudiante y la empiezo a descomponer en sus partes, ya puedo mirar que hay algo macro, global, que puedo subdividir fracciones intermedias, configuraciones intermedias, y cada una de esas la voy partiendo en cosas puntuales, de tal manera que el chico pueda decir, ah, ahora sí entendí para qué es esto. Claro, es que, pero no podemos, yo no puedo, ella pregunta, ¿qué condiciones? Yo no puedo llegar a enseñarle al estudiante que la integral es algo descontextualizado del entorno del chico porque haré una clase donde haré un monólogo totalmente descontextualizada. Entonces, condiciones en el docente. ¿Qué situación está viviendo la población en la que enseña? Utilice las posibles problemas matemáticos, qué sé yo, de su entorno, de su contexto. Y obviamente poder desglosarlas implica que el maestro deba sentarse a mirar la situación, analizarla, hacer como un desglose de esa clase primero y no de pronto como uno muchas veces ve el caso que les comentaba el docente que colocó el ejercicio y que al desarrollarlo se dio cuenta que había quedado mal planteado. Entonces uno dice, bueno, a veces uno comete este tipo de errores porque uno dice, yo ya me sé el tema, entonces a veces no prepara la clase. ¿Y qué sucede? Que los chicos hacen preguntas y de los chicos aprende uno muchísimo. Mire, una vez yo les digo que yo he aprendido más de los chicos viéndolos cómo trabajan y haciéndole preguntas a uno que se supone que es el que tiene el conocimiento, y yo digo, yo creí que esa vaina la sabía, y mire, ahora estoy aprendiendo que esto puede verse así, 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 así.
y a veces hasta más sencillo de como me habían enseñado a mí. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de condiciones que los chicos van proponiendo, el maestro debe ser como una esponja que absorbe eso y lo utilice en el bienestar y en el fruto de una clase didáctico-metodológica que dé buenos resultados y que enamore al muchacho, porque es que yo me doy cuenta que la mayoría de chicos le tienen una jartera al cálculo, a integral o diferencial, y dicen, ay, cálculo, y eso dicen, yo quiero ver algo que no tenga que ver con números, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué sucede allí? Y a veces la culpa de esas situaciones es en nosotros, porque a veces tratamos de repetir al pie de la letra algunas cosas que creemos saber, pero que en realidad parece que no tenemos un buen significado de ellas. Entonces, ¿qué condiciones? Utilizar el contexto del chico para sacarle el fruto máximo posible. Listo, y ya de cierre, Erwin nos cuenta primero una experiencia, dice, llevo más de 20 años en haber recibido clases de integrales y derivadas y me he retirado de la parte académica, dedicándome a la práctica cotidiana de la profesión. Yo pensé que a estas alturas ya ese problema didáctico había sido superado, pero veo que se continúa con esa dificultad. Él pregunta por qué los profesores no han planteado esta situación y que se nos expone, pues esta situación que nos expone usted en esta conferencia. Yo me voy a adelantar a una posible respuesta que tiene que ver con el contexto que usted nos planteó cuando inició y nos dijo, estoy abordando un estudio o abordamos con mi colega este estudio de educación matemática en un nivel educativo que es poco explorado porque la educación matemática se ha consolidado como una disciplina, eso es algo que debemos reconocer y debemos valorar. Nuestra comunidad ha avanzado mucho, sí, se ha enfocado en algunos momentos en secundaria, en primaria, ahora hay bastantes trabajos en educación infantil, pero usted está abriendo la puerta sobre, primero, la necesidad que hay y también sobre ya identificando problemas específicos de lo que es la educación matemática en la educación superior. Es la primera reacción, digamos, que yo tengo. No sé qué podría, pues, complementar a eso. Es cierto, Paola. Desde los años 80 hacia acá se empezó a preocupar qué hacemos para que los estudiantes de educación superior alcancen competencias, porque es que los chicos que salen mal evaluados en las pruebas internacionales no solamente son los de primaria y secundaria, sino también los de la educación superior. Muchos de ellos pues salen muy mal evaluados porque vieron una cantidad de asignaturas que tal vez aprendieron de memoria, con una memoria temporal, pero que no trascendió en el transcurso. Y evidente, actualmente hay una crisis en la fundamentación de la educación superior y que no está resuelta. Estamos, cantidad de gente, mire, yo lidero un grupo, bueno, esta investigación la lideré con 17 profesores a mi cargo investigando sobre pensamiento matemático avanzado, porque pensábamos que a los estudiantes universitarios no había que darles como esa especificidad de las cosas y esa didáctica y esa metodología para que puedan aprender las matemáticas de una manera real y coherente. Creemos que el estudiante, porque repite la demostración, él ya entiende el contexto, pero cuando uno trabaja con modelación matemática, que es algo que estoy haciendo en este momento, encontramos que el estudiante, lo que les decía, él conoce los algoritmos, conoce el objeto, pero no ve una relación, no la ve. Entonces, cuando se le presenta una situación problemática, no sabe qué hacer. Y uno dice, pero hombre, ¿cómo no sé? Había que hacer era esto, esto. Ah, ya entendí. Y más ahora que existe todo lo que es las TIC, que son una herramienta amplísima para poder que el estudiante casi que aprende a manejar más el software que la conceptualización matemática. El chico tiene que saber que existe estas situaciones, que hay herramientas y el profesor, por supuesto, debe saber que la matemática universitaria no está dada por terminar, es un tema árido, poco explorado, donde necesitamos que la gran mayoría de los que estamos enamorados de estos temas trabajemos, profundicemos. Les repito, este trabajo de investigación lo comenzamos acerca del 2012, ya es una década de trabajo tratando de mirar por qué la dificultad para aprender a integrar, por qué la deserción en los cursos superiores, por qué esa fobia a no querer estudiar cosas que tengan que ver con matemáticas, por qué la idea en los chicos de que las matemáticas son para los pilos y no para todo el mundo. Y no, esto es de humanos para humanos. Esto es de personas como nosotros, sencillas, normales, para personas igual
como nosotros. Y claro, lo que el profesor dice, lleva 20 años tratando de enseñar y me expuso, no, voy a ser de pronto un poquito atrevido, me expuso antes de, pero tal vez él esté enseñando como le enseñaron y me encanta que hoy esté aquí porque está viendo que hay nuevas formas de poder cambiar, es tratar de cambiar esos paradigmas de enseñanza, tratando de mostrarle al estudiante unas formas diferentes de trabajo, unas formas distintas de poder utilizar esta herramienta que es la ciencia de las matemáticas, no es la matemática, sino las matemáticas, en solucionar problemas de la cotidianidad. Es un tema para seguir trabajando.